Hoy vamos a hablar sobre los 11 principios de la propaganda nazi, pero los vamos a dividir en dos videos para no hacerlo tan largo. ¿Por qué hago este video? Porque en ninguna parte encontré los 11 principios con ejemplos y aquí se los voy a presentar. Estos principios fueron utilizados por Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y fueron clave para el éxito de los nazis. Y es el mismo manual, la misma recetica que aplican todos los partidos y gobiernos de la ultraderecha hoy en el mundo. El primero es el principio de simplificación o la creación de un enemigo único. Para Hitler fueron los judíos, para Chávez fueron los yanquis y los oligarcas. Huele a azufre todavía. En la Colombia de Uribe es el tal castrochavismo, que ha sido tan eficaz que hasta Trump se comió el cuento, se lo apropió y todo el mundo que no estaba con él en la campaña era un castrochavista. Que un voto por Joe Biden sería un voto por el castrochavismo. Muchos americanos se dejaron meter el dedo en la boca, al igual que muchos colombianos que todavía hoy se tragan ese cuento. Sí, le van abriendo al país, es el camino peligrosísimo del castrochavismo. El segundo principio de Goebbels es el método de contagio o el arte de meter a todos los adversarios en una sola canasta. Meten en una misma bolsa a todo el que no esté con ellos. En la España de Franco, todos los que no eran ultracatólicos y rezanderos estaban en contra de Dios y eran, por obviamente, enemigos del caudillo, lo que vale decir que eran casi lo mismo, porque estaban así Dios y el caudillo. Su Santidad el Papa Pío XII ha concedido a su excelencia el generalísimo Franco el gran collar de la Orden Suprema de Cristo. Para Uribe, todos los progresistas son la misma vaina, lo que equivale a decir que son una amenaza, no importa que sean liberales, verdes, independientes, de Colombia Humana, para él todo eso es lo mismo. Todo lo que medio huela a progresismo es exactamente lo mismo que castrochavismo. Eso se llama camino al castrochavismo. Conduzcan a Colombia al castrochavismo. El tercer principio es el de la transposición o cargar sobre los adversarios los propios errores o defectos. Cuando la derecha está en el gobierno, todo lo malo que ocurre, no importa si lo hizo el propio gobierno, siempre es culpa del adversario. El gran culpable se llama Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. A la derecha le encanta el unanimismo, el totalitarismo y odian la democracia, pero muy hábilmente dicen que es el progresismo el que va a acabar con la democracia. Golpe de Estado a la democracia es un golpe de Estado al pueblo. Aquí hay un golpe de Estado y un golpe de Estado contra el pueblo colombiano. El golpe de Estado Con la propiedad privada. Como en la campaña del no, metieron tanto miedo que imagínense que hasta los pobres creían que si ganaba el sí, les iban a quitar sus casitas. Y a un habitante de la frontera con Venezuela le dicen que Petro, Francia Márquez o Roy Barrera o Benedetti son castrochavistas, pues no los querrán ver ni en pintura, pues así actúa el uribismo. Nos declaramos en rebeldía contra la dictadura. Santos le entregó las llaves de la paz y le entregó el país al régimen castrochavista. El cuarto principio es el de la exageración y desfiguración, que es convertir cualquier anécdota insignificante en una amenaza gravísima. En Brasil, la campaña de Bolsonaro se hizo montando ataques sistémicos y violentos en contra del Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma. Então, o que faltou para nós não foi líder. Faltou deixar líder trabalhar, que eu fui eleito para isso. Deixar de ser país de marica. Utilizaron incluso el poder judicial y no quedaron contentos hasta que metieron a Lula preso. Era la única forma de ganar las elecciones. En Washington se dice que Trump, para demostrar el fraude electoral, instigó a los extremistas de derecha en contra del Capitolio, en un acto de barbarie cargado de un gran simbolismo. Our country has had enough. We will not take it anymore. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. En Colombia exageraron unos zapatos finos de Petro como si fuera el responsable del crimen de Hidroituango. Y hablando de Hidroituango, según el movimiento Ríos Vivos, es uno de los peores crímenes de nuestra historia y lo han tapado con cortinas de humo. Pura manipulación de la noticia. Ese es el cuarto principio de Goebbels. Muchos muertos, mucha sangre derramada en Colombia por tu culpa. Muchas viudas, los falsos positivos, asesinos.
El quinto principio es el de la vulgarización o tratar a la gente como si fueran imbéciles, como si fueran unos tontos. Estoy muy berraco con usted y si lo veo le voy a dar en la cara marica. Dice que a la gente hay que hablarles como si fueran niños de kinder, usar expresiones gráficas para que no se olviden, como cuando Maduro dijo que se le había parecido Chávez en forma de pajarito. El pajarito se me quedó viendo y silbó. O cuando Uribe dice algo como estos huesitos, esta carnita. Y me reviso yo esta carnita y estos huesitos llenos de defectos. Tratan a la gente como si fueran estúpidos para que no hagan el más mínimo esfuerzo mental, porque lo deseable es que no lean, que no se eduquen. Nosotros no entendíamos el por qué. Para poder seguirlos dominando con facilidad. Es peligroso. Lo más peligroso es que la gente piense. A la derecha no le interesa que la gente piense. A todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel a votar las transferencias. El sexto principio es el de la orquestación o usar un solo mensaje, máximo 2 y como mucho 3, pero ninguno más. Recuerden que se trata de manipular, no de instruir. Esos mensajes se repiten hasta la saciedad. Todo está orquestado. Y si le meten música popular, mucho mejor, hasta que la gente crea que son verdad. Alto riesgo de llegar a Venezuela. Es el camino seguro a Venezuela. Y hacer una segunda Venezuela. Evitemos ser una segunda Venezuela. Esto es tan efectivo que muchos creen que existe una ideología que hoy se llama castrochavismo. Estamos hablando de 2 muertos, que lo que hicieron cada uno en su época hoy es obsoleto, pasado de moda en el mundo entero, pero ojo, muy pocos aquí en Colombia, lo mismo que en los Estados Unidos, lo cuestionan. Se han tragado el cuento enterito. ¿Y qué han hecho? Reducir incluso la mente de ejecutivos de grandes empresas a un nivel de razonamiento político lo más infantil y nimio posible. Hacen silencio o los callamos. Bueno amigos, hemos llegado al final de la primera parte de este video sobre los 11 principios de la propaganda nazi que usó el Führer Adolfo Hitler. Ahora que sabes cómo algunos políticos inescrupulosos manipulan nuestra mente, puedes decidir si quieres seguir apoyando a los mismos de siempre o buscar un cambio real para Colombia. Te invito a ver mañana la segunda parte, aquí en este mismo canal. Y si te gustó este video, dale like y ayúdanos a compartirlo con todos tus amigos. ¡Vamos lo que hay! ¡Vamos lo que viene! ¡Vamos lo que hay! ¡Malditos terroristas! El séptimo principio es mantener la renovación o emitir noticias como cortinas de humo permanentemente. El régimen tiene que mantenerse siempre produciendo información conveniente para ellos. Santos y Timochenko le están dando un golpe de Estado a Colombia. Es un golpe de Estado a la democracia. Un golpe de Estado a la democracia. Destrozaron la democracia de un país. Por eso es tan importante que todos los medios de comunicación queden en manos de los amigos del régimen. Para la derecha, obviamente, de manera que el bombardeo de noticias o de información sea de tal magnitud que la gente no tenga tiempo para pensar. Hombre se cae en el baño después de 3 días sin bañarse en cuarentena. Lleno de trabajos de la universidad, se entera que no le bajarán el precio al siguiente semestre. Recuerden que todo es no pensar, especialmente cuando alguna noticia es tan negativa como por ejemplo el caso de Hidroituango, que duró un día en los medios tradicionales, enseguida lo taparon. Entre la vacuna y el rebrote de la pandemia, Hidroituango quedó asfixiado. El objetivo es que la gente no alcance a analizar las peores noticias, y miren cómo lo logran. ¿Quién habla hoy de Hidroituango o de la detención de Uribe? Son unos haces, y la centroizquierda mientras tanto peleando entre ellos. No, marica, qué amargura, qué amargura. ¿Viste lo que puso Bolívar? Lee, hijo de puta, lee los comentarios que me hacen. El octavo principio es el de la verosimilitud o usar verdades a medias. Se pueden decir todas las mentiras que convengan,
pero con argumentos que sean verdades a medias. Ya no será la ideología de género impuesta a nuestros hijos mediante una cartilla, sino que estará en la Constitución. Para que parezcan ciertos, la idea es repetir y repetir tanto los embustes como los argumentos a medias, tanto que a la gente terminen por parecerle verdades. No entreguemos nuestro país al castrochavismo. Por ejemplo, no existe ninguna ideología que se llame castrochavismo. Sin embargo, hay muchos que discuten sobre ella y juran que es una verdad porque lo dijo su líder. Que la FARC, incorporada con unos grupos, conduzcan a Colombia al castrochavismo. La derecha se basa en que ellos saben, porque lo han probado desde la época del nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y la dictadura de Franco en España, que la mente humana es muy fácil de engañar. Para ello el líder tiene que ser hábil, pero eso sí, no tener ninguna clase de escrúpulos. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Noveno principio es el del silencio, callar cuando no se tienen argumentos o silenciar las noticias que favorecen al adversario. Esto es como cuando, por ejemplo, un periodista le hace una pregunta incómoda al líder de la derecha, este simplemente responde: próxima pregunta. Otra pregunta, amigo. Le suena familiar, ¿verdad? Así oculta información que lo incrimina o que simplemente no le es favorable. Por eso a mí no me gustan las entrevistas a ustedes. Me meten en lo mismo, ¿para qué? Cuando hay noticias que favorecen al adversario, los medios de comunicación amigos del gobierno, que en los regímenes de derecha son todos o casi todos, ocultan las noticias o bombardean a la audiencia con noticias favorables, sean ciertas o no. Eso no importa. Lo importante es que dejen súper bien al jefe del gobierno. Difícilmente la historia dará otro mandatario como él. Nadar, trotar y mucho madrugar fueron verbos del sello Uribe Vélez, quien puso por encima de todos ese: trabajar, trabajar y trabajar. El 10º principio es el de la transfusión, o usar símbolos o imágenes que sean parte de la cultura popular de la nación. Esto es muy, pero muy importante. Se trata de utilizar, sean las imágenes o las ideas que culturalmente están arraigadas en la mente de la gente para crear una imagen del líder. Por ejemplo, Brasil es una nación con tradición autoritaria. Mientras nosotros nos independizábamos de España, ellos construían un imperio, tuvieron 7 décadas de monarquía. Además, 2 décadas de dictaduras militares en un país polarizado por el juicio de Lula, con un discurso nacionalista, machista, sexista y de mano dura, pues eligieron a Bolsonaro. Vocês foram na lona nessa pandemia, que foi superdimensionada. Tem que deixar de ser un país de maricas. Aquí en Colombia, para la gran mayoría de la gente, ser piadoso es ser una buena persona. Y siempre es más fácil votar por un líder que sea piadoso. Por eso Uribe se arrodilló con gran fervor y devoción ante el cuerpo incorrupto del padre Marianito. Fue un mensaje para afirmar ante el pueblo que él es un fervoroso católico, a la vez muy respetuoso de las tradiciones. Manto de protección para el doctor Uribe. Tú le pusiste allí para gobernar y para bendecir nuestra patria. Lo mismo cuando Franco en España montó todo su tinglado encima del arraigado catolicismo español de 5 siglos y se convirtió en una especie de semidios. Aprovechó la Iglesia Católica para montar su feroz dictadura y muchos curas se aprovecharon de la situación, al extremo de que esa es la razón para que aún hoy, tantos años después de haber muerto Franco, las iglesias en España aún permanecen vacías. Las relaciones con la Santa Sede son excelentes. El principio número 11 es el de la unanimidad, o hacer creer a la mayoría que el líder piensa igual que su pueblo. Hay que crear una sensación de unanimidad, hacer creer que el líder representa a la gente común y corriente. Si me olvidaron, digan de una vez, porque me amarro una piola en la nuca y me tiro al Magdalena. Es
una estrategia bien premeditada. Con una estrategia bien premeditada se va ganando la mente y la voluntad del pueblo, hasta crear la idea de un apoyo masivo del pueblo en torno a su líder. Y tenemos la ayuda de nuestro presidente Duque. Para que sepas, te quitaré la camiseta o te pelamos. Pero ¿cómo se logra esto que parece tan complicado? Pues muy sencillo. Lo primero es hablar con un lenguaje muy popular, simple y hasta vulgar si es necesario. Como cuando Maduro le habla en forma tan vulgar a la gente. Si bien él no es ilustrado, pero tanta chabacanería, por Dios, eso es intencional. O cuando Uribe salió de la cárcel y se dirigió a sus seguidores, lo hizo frente a una casa tan humilde que debe ser la del cuidandero de su finca. Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, sean la alternativa al riesgo socialista que pretende replicar el fracaso de Venezuela. Eso es un símbolo, porque ante la pérdida de popularidad que está teniendo, aprovechó y le envía un mensaje a la gente diciendo: yo soy igual de pobre y sencillo que todos ustedes. Soy sobreviviente por la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los soldados y policías de Colombia. Bueno, amigos, aplicando estos 11 principios, Hitler engañó al pueblo alemán. Mussolini le hizo creer a los italianos que él era uno más de ellos. Franco usó la religión católica para penetrar la mente de los españoles que tenían una tradición religiosa muy arraigada. Trump conquistó a todos los americanos que les encanta escuchar que ellos son lo máximo. Bolsonaro se aprovechó del pasado monárquico y dictatorial de su país en medio de una sociedad polarizada. Así actúa la extrema derecha, así conquista la mente y el corazón de la gente. Eso es nada menos que manipulación pura. Aplicando estos principios, Uribe se ha convertido en un líder indiscutible de la esfera nacional. Venía a nuestra mente lo que ocurre en Venezuela. Pero nada ha cambiado en el país. Sigue la pobreza, la desigualdad, la mediocre y baja cobertura de la educación. Seguimos con una economía fósil, idéntica a la de Venezuela. Se sigue depredando el medio ambiente y la corrupción sigue campeante. Si Petro cree que yo soy un delincuente, que se haga parte civil en los negocios que yo tengo en la Corte Suprema de Justicia. Sabiendo ahora cómo nos han venido manejando, la pregunta es: ¿tú quieres más de lo mismo? ¿O prefieres que Colombia sea una verdadera democracia, un país de oportunidades, una sociedad moderna? Esa es la decisión que está en manos de todos nosotros, aunque en este momento, ahora, precisamente ahora, está principalmente en manos de los líderes políticos de la centroizquierda. Para ellos, la pregunta es: ¿van ustedes a seguir permitiendo que masacren a tantos líderes sociales a lo largo y ancho de nuestro territorio? ¿Van ustedes a permitir que Colombia siga en el atraso tan solo por ni siquiera sentarse a dialogar entre ustedes? Esa es la pregunta que yo le hago a los líderes de la centroizquierda y que espero que ellos nos contesten a todos.